Desde que inició diciembre, hemos estado viendo los viajes de la Navidad. Ese ha sido nuestro tema. Vimos el viaje de José y María. Tremenda enseñanza que sacamos de ese viaje, ¿no? Después hablamos del viaje de los pastores. También, precioso cómo Dios reveló su gloria a estas personas pecadoras, ¿sí? Y bueno, a ellos les dio el mensaje de que había de nacer su hijo. Y después, la semana pasada, hablamos del viaje de los magos. Y creo que ya algunas dudas se nos disiparon, ¿verdad? Ya sabemos que no son tres. Ya sabemos que no se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿sí? Sabemos de dónde venían. Venían por ahí de esa zona de Irak, del Kurdistán, ¿sí? También dijimos que no eran magos en el aspecto cultural en que nosotros conocemos, simplemente eran sabios que conocían de las estrellas, eran astrónomos, ¿verdad? Y bueno, en estas fechas se prestan para realizar muchos viajes, ¿verdad? Muchos de ustedes, por ejemplo, aprovechan para visitar a la familia, otros aprovechan para regresar a sus ciudades de origen, y otros simplemente ocupan estas fechas para vacacionar. Sin embargo, mientras más nos acercamos al día de la Navidad, mucha de la atención se centra en un hombre regordete, de barba blanca, con lentes para mejorar su vista, de traje rojo. Si alguno pensó que lo estaba describiendo, no es usted, ¿ok? Este hombre vive en el Polo Norte. Y mire qué interesante, porque ha estado trabajando arduamente todo el año para hacer su viaje anual. Eso es lo que la tradición dice, ¿verdad? No hay niños aquí. Ok. Muy bien. Bueno. Pero ¿alguna vez se ha preguntado qué estaba pasando en el cielo justo antes de la venida de Cristo Jesús aquí a la tierra? ¿Qué estaba pasando? Estamos hablando de la venida de Dios a la tierra. Entonces debió de haber habido una preparación extraordinaria. Pues el día de hoy vamos a hablar del último de nuestros viajes de la Navidad. Un viaje con trascendencia eterna. Un viaje de esperanza. El viaje de Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero que abra su Biblia, por favor, ahí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a empezar a leer desde el verso 5. Es del 5 al 10 nuestro tema del día de hoy. Pero vamos a ver ahorita el verso 5. Y lo primero que quiero decirle es que el viaje de Jesús fue un viaje de múltiples dimensiones. Dice Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más, ¿qué dice? Me preparaste cuerpo. El bebé está a punto de nacer a José y a María en Belén. Y hagamos un recuento de lo que Dios hizo antes de enviar a su hijo a este mundo. En primer lugar, dejó un registro escrito de cómo iba a ser. Todo el Antiguo Testamento venía dejando un registro de las profecías, de cómo es que esto se iba a dar, se iba a revelar. Mandó ángeles que visitaran a las personas claves, revelando y confirmando este hecho. También escogió y preparó a una mujer muy especial, María, virgen, para que a través de ella le fuese dado un cuerpo, por medio del cual, en obediencia a la voluntad de Dios el Padre, tendría la facultad de vencer al diablo,
a la muerte y al pecado. 3 cosas muy importantes. Dice Hebreos, me preparaste cuerpo. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Ábralo por favor. Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues, el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que sabemos que el envío del Hijo de Dios a la tierra no fue algo que a Dios le tomó por sorpresa y híjole, no, te tengo que mandar, ni modo. No, fue algo planeado, consensado, platicado. Entonces imagínese esa plática de Dios el Padre con Dios el Hijo, estando Dios el Espíritu presente, donde, bueno, tenemos este plan y tenemos que rescatar lo que se perdió en Edén. El hombre decidió pecar por voluntad propia. Necesitamos rescatarlo de su condición. Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Dice el Hijo, sí. Está bien. Tendrás que visitar la tierra. Y en ti, a través de ti, vamos a lograr recuperar esa descendencia perfecta que perdimos. ¿Ok? Por eso este pasaje dice que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no hubo un diálogo donde el Hijo le dice al Padre, oye, pero yo soy Dios. Mira nada más, ¿en eso quieres que me convierta? No, hombre. No. Él dijo, está bien. Si es lo que tenemos que hacer, lo voy a hacer. Y algo que nunca pensamos es que el viaje de Cristo a la tierra no inició en Belén. El viaje de Cristo a la tierra se inició de forma física en este mundo en la persona de Jesús. Desde ahí estaba iniciando el viaje de Cristo. Desde tomar un cuerpo. Él es Dios. Iba a tomar un cuerpo como el de nosotros. Humano. Que siente. Que se duele. Que tiene tentaciones. Y es importante decir esto. Tenemos un solo Dios en 3 expresiones o en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16 tenemos una declaración sumamente importante. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y fíjese esta declaración, porque esta declaración es la base de nuestra doctrina, de los cristianos. Y ya hemos dicho que ser cristiano no tiene nada que ver con una religión. Ser cristiano tiene que ver con una forma de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Jesucristo nunca habló de religión. Lea los evangelios y nunca habló de una religión. Él habló de un ejemplo.
de vida. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y como les digo, esta es una declaración sumamente importante y es una base doctrinal para los cristianos, puesto que Dios se hizo carne, tomando el cuerpo y la persona de Jesús. Miren lo que estoy diciendo. Dios se hizo carne tomando el cuerpo y la persona de Jesús. Y esto es algo que hoy en día ha sido atacado y está siendo. Y desde el primer siglo. Que Dios no había venido en carne. Que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era un hombre. Y lamentablemente muchas de las traducciones contemporáneas de la Escritura omiten o cambian la palabra Dios de este pasaje por Él. Entonces dice, Él fue manifestado en carne. Pero en el momento en que ponen Él, pues es muy ambiguo. ¿Él quién? ¿Jesucristo? ¿Jesús? Ah, sí, pues sí, Jesús fue humano, sí, no fue Dios. ¿Sí me explico? Entonces lo único que está pasando con todo esto es crear una confusión. Tan fácil que es decir, Dios fue manifestado en carne. Punto. ¿Por qué tienes que omitir la palabra Dios? Primera de Juan 4, 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo voy a saber si un espíritu realmente es de Dios o no? ¿Cómo saber si lo que me han enseñado es de Dios o no? Muy sencillo. Dice aquí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Abundan los falsos profetas. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, quien dice que Jesucristo no es Dios. Dice que es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y Tesalonicenses nos dice que aquí anda el misterio de la iniquidad, queriendo engañar a las personas, queriendo decirles que la religión es la que salva, cuando eso no dice la Biblia. Ni el mismo Jesucristo dijo eso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tenemos que empezar por creer, como decíamos el domingo pasado. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, por ahí tenemos que empezar, tenemos un problema. Pero si sí creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces apeguémonos a lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice que Dios fue manifestado en carne. Fue un viaje que Dios hizo a esta tierra. Y así como el viaje de Cristo fue de múltiples dimensiones, mire esto. Los creyentes en Cristo Jesús, aquellas personas que le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador y que ha tomado el control de nuestra vida, somos singularmente calificados para vivir y operar en múltiples dimensiones como sus seguidores. ¿Había usted reflexionado en esto? Que tenemos la facultad de poder operar
en diferentes dimensiones. Y ustedes dirían, Alberto está loco, ya lo perdimos. No. Somos las únicas criaturas de Dios operando simultáneamente en el cielo y en la tierra. ¿Sí o sí? Entonces, estamos operando en dos dimensiones. En la dimensión espiritual y en la dimensión física y terrenal. Y mire, es lo que hacemos. Viene una situación adversa, compleja, y lo primero que hacemos es salirnos de esta dimensión física y terrenal y entramos a esa dimensión espiritual en el trono de la gracia del Padre a través de la oración y decirle: Dios, necesito de tu ayuda. Estoy teniendo broncas aquí. Mira la situación como está. Necesito que me ayudes. Jesucristo dijo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué estaba diciendo? Que teníamos esta facultad de poder operar en dos dimensiones, al menos. Pero a veces no aprovechamos de esa facultad que tenemos, porque tenemos esa oración para entrar en el aspecto espiritual y no la usamos. Es como tener la posibilidad de estar sentado y tener audiencia con el presidente de la República cada mañana. No quiero. Ahora imagínense que tenemos acceso con el que pone y quita a los presidentes, a los reyes. Tenemos esa facultad gracias a ese viaje que Dios hizo a esta tierra. El viaje de Cristo a la tierra fue un viaje con una misión. Regresamos a Hebreos capítulo 10, verso 6. Hebreos capítulo 10, verso 6. Esto es bien importante. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, y aquí cita uno de los salmos: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, el viaje que emprendió Cristo a este mundo tenía una misión. Y esa misión estaba centrada en hacer la voluntad del Padre. La misión de Cristo, de Dios, aquí en la tierra era simplemente obedecer la voluntad de Dios. Por eso tenemos este relato cuando está Jesucristo en el monte ahí en Getsemaní, antes de ser entregado, cuando invita a los discípulos, pero a esos tres más íntimos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les dice: vengan, oren conmigo porque estoy angustiado hasta la muerte. Por supuesto, porque Dios fue manifestado en carne. Él sentía exactamente lo mismo que usted y yo sentimos. Exactamente. Sus emociones, sus sentimientos. Ahora está bien, Él era Dios. Él es Dios. Pero también era 100% humano. Y por eso está ahí. Y dice en Mateo 26:39, se los leo, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando dice pasa de mí esta copa, es hablando de la muerte que tendría. Pero mire estas palabras: pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Sino como tú. Porque su viaje a esta tierra tenía que ser conforme y de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Y qué pasó? Conocemos la historia. Antes de que él iniciara su ministerio, tuvo un encuentro con Satanás, con el diablo. Y el diablo le dijo: todos estos reinos que ves aquí son tuyos. Te los puedo dar, son míos, pero yo tengo el poder de dárselos a quien yo quiera. Como diciéndole: ¿para qué te sacrificas? ¿Para qué vas a morir en esa cruz? No, yo te los doy. Pero eso era hacer las cosas como el diablo quería, no como Dios. Él y el Espíritu Santo se habían puesto de acuerdo cómo iba a ser. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva quisieron ser como Dios sin Dios. Ese fue el problema. Porque nunca nos hemos puesto a pensar, o a lo mejor sí, en el hecho de que el árbol de la vida estaba en el huerto. El árbol que los hacía eternos. Ellos pudieron haber comido de ese árbol porque Dios no se los había impedido. Nomás les dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no coman. Pero ahí estaba el de la vida. Es decir, Adán y Eva, en su estado de perfección, sin pecado, pudieron haber tomado de ese fruto y haberlo comido y haber sido eternos. Y de ahí en adelante su descendencia sería eterna, perfecta. Pero decidieron voluntariamente desobedecer a Dios. Quisieron ser como Dios sin Dios, porque la serpiente les dijo: no, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol, entonces vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, yo quiero ser como Dios. Sí, pero no es como Dios te lo dijo. Acá era igual. Si Jesucristo aceptaba la oferta, claro, iba a tener todos los reinos de la tierra, pero no como Dios le había dicho. Por eso su misión estaba ligada a obedecer la voluntad del Padre. Dice otra vez, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Pero luego dice: hágase tu voluntad. Y es que para este momento, ¿usted sabe cuáles son las dos estrategias que Satanás, el diablo, utiliza con los seres humanos? El pecado, ¿ok?, y el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Hay una resistencia natural a no querer morir. O levante la mano, ¿quién se quiere morir hoy? ¿Tú, Cifer? No, hoy. No, bueno. Ok. Ya dije, échenlo por la ventana del... Te vemos en el cielo. Entonces, ahora mire, tenemos a Jesucristo diciendo: si es posible, líbrame de la muerte. Pero con este evento de la resurrección de Cristo, nos da esperanza a todos los que hemos creído en Él, como la palabra de Dios dice, que sabemos que lo que se queda ahí es simplemente el cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu, si somos creyentes, van a la presencia de Dios. Si no somos creyentes, bueno, hay que informarnos acerca de lo que la Biblia dice, pero dice que tu alma pasará la eternidad separada de Dios. Y nada más hay dos lugares, el cielo y el infierno. No hay más, la Biblia no dice más. Y quien más habló del infierno fue Jesús, porque era el más interesado en que la gente no se fuera al infierno. Sí. Pero entonces, esa voluntad tenía que ver con resolver el problema de la falta de esperanza de humanidad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el sacrificio de animales era totalmente inadecuado para eliminar los pecados. Por lo tanto, los hombres no podían agradar a Dios con los sacrificios. Ya no podían. Dios no podía ni aceptaría los animales. Entonces, ¿qué podía hacer Dios que eliminaría los pecados? ¿Qué tenía que hacer? Solo había una cosa: una persona perfecta y eterna tenía que sacrificarse a sí misma por voluntad propia por los pecados de todos los hombres. ¿Quién era ese hombre?
Jesucristo, Dios manifestado en carne. Por eso en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo cargó y llevó el pecado de toda la humanidad y lo clavó en esa cruz. Fue probado y fue ese cordero sin mancha. Es decir, Jesucristo nunca pecó. Y fue tentado, igual que cualquiera de nosotros ha sido tentado. En 1 Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apreció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hubo pecado en Jesús. Usted y yo podemos ofrecer todos los sacrificios que queramos, pero ni haciendo todo eso, ni usted ni yo podremos resolver el problema del pecado en nuestra vida. No se puede. No se puede. Y por lo tanto está separado eternamente de Dios. Solo al entregarle su vida a Cristo y reconocerle como su Señor y Salvador podrá cambiar este hecho. No hay otra forma. No es porque yo le pueda dar mucho dinero a los pobres. No es porque yo pueda darle mucho dinero al Teletón que yo puedo expiar mis pecados. No se puede. La Biblia dice que holocaustos y sacrificios no quisiste ni te agradan. Por eso esa teoría de que por ser bueno uno llega a la presencia de Dios, la Biblia dice que eso es mentira. Y es una mentira que el diablo ha estado usando para confundir a la gente. Quiere confundirlos. Dice: tú sé bueno. Pero realmente, cada quien, de acuerdo a su concepto, es bueno. Pero cuando ponemos la Biblia, nadie es bueno. ¿Sí? Nadie es bueno. El único fue Jesucristo. En Juan 17, 1 al 8, Juan capítulo 17, 1 al 8, esta oración del Señor Jesucristo. Dice, verso 1: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé ¿qué? Vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único. ¿Se fija? No dice que, y esta es la vida eterna, que profesen tal o cual religión. No dice. Habla de conocer al único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. Y luego dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que ¿qué? Que me diste que hiciese. Por eso decimos que el viaje de Jesucristo a la tierra tenía una misión: cumplir la voluntad de Dios, el plan que había dado. Y dice: lo cumplí, lo he cumplido. Y por eso dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Dios, ahora sí regrésame al lugar donde yo pertenezco. Soy Dios. Vine aquí en obediencia a ti y por salvación de todos ellos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cómo sabemos quiénes son los verdaderos cristianos? No es solamente un nombre nominal. O sea, no es el que, yo soy cristiano. No, aquí dice: a los que han guardado tu palabra, a los que viven conforme y de acuerdo a esto. No quiere decir que no pecan. No, sí, pecamos. Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia importante entre pecar y practicar el pecado. Una persona que practica el pecado es aquella
que sabe que está mal y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Pero una persona que peca es aquella que entiende lo que está mal y de pronto cae y dice, no, perdón Dios, esto no está bien. Esa es la diferencia. Pero dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esa obra que Dios le encargó fue que diera sus palabras y que las recibieran, y Él cumplió con eso. Entonces, de la única manera que Jesucristo podía agradar a Dios era hacer la voluntad del Padre. Él lo hizo. Dios está perfectamente complacido con Jesucristo. Por ende, Jesucristo podía hacer el sacrificio perfecto por el hombre. El sacrificio que sería acepto ante Dios para siempre. Y ahí viene, este es un punto importante. Esta es la razón por la que la única aceptación del hombre ante Dios es Jesucristo. Usted no va a poder llegar a la presencia de Dios si no hay un reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. No, porque no cumplimos el requisito. No cumplimos con los requisitos que se necesitan para esto. Dios no acepta a ninguna persona a menos que venga a Él en la perfección de la justicia y sacrificio por los pecados que fue Jesucristo. Tan sencillo como eso. Tenemos a muchas personas queriendo llegar a la presencia de Dios por haciendo buenas obras. Dice Dios, no hombre, no sabes lo que estás haciendo. Al contrario, lejos de que me agrades, déjame te digo una cosa, me debes más. Eso es lo que la Biblia dice. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, verso 4 al 5. Romanos 4, 4 al 5 dice, pero al que obra, al que busca llegar a la presencia de Dios por las obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, ¿qué es eso? El que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, aquel que dice, mira, yo sé que yo no tengo manera de llegar a la presencia de Dios, si no es a través de tu Hijo Jesucristo. ¿Y sabes qué? Ya está, ya lo entendí y lo quiero. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Es todo lo que tienes que hacer. Porque es por gracia. Es la gracia de Dios la que lo llevó a tomar esta decisión de que Dios fuese manifestado en carne y que viniera a este mundo. La misión de Jesús es nuestra misión. En Juan capítulo 20, verso 18 al 21, dice, Juan capítulo 20, verso 18 al 21, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué les estaba enseñando? Las huellas, las marcas de ese evento en la cruz. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Pero mire esta declaración, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y eso es lo que tenemos que entender. Si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el viaje de Jesús y la misión que Él tuvo en esta tierra es la misión que usted y yo tenemos en esta tierra igual. Y es una misión, como lo veíamos en el estudio de hoy en la mañana. La importancia de entender lo que testificar quiere decir.
Y decíamos que el concepto de testificar en el tiempo de los discípulos es muy diferente al contexto de testificar hoy en día. Porque si nosotros hablamos de testificar de Jesús, creemos que es sacar la Biblia y hablarle a alguien de Jesús. Y está bien. Pero en el tiempo de los discípulos tenía que ver con ser testigos públicos como seguidores de Jesucristo, y eso implicaba sufrimiento, porque cada vez que hubo un testimonio público tenía que ver con actos injustos en contra de ellos. Cuando se viene la persecución de Nerón, los mártires, niega a Jesucristo o te vas a morir. Listos para morir. Y hay escritos que dicen que hubo verdugos que en ese mismo momento dijeron, pues ¿qué tienes que yo quiero eso? Tienes que confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Pues yo quiero eso. Y entregaban el arma y se ponían al lado de esas personas para morir con ellos. Hay testimonios de esto. Pero ¿sabe qué? Como cristianos, el mal entendimiento que tenemos es de que no vamos a sufrir. Y nadie queremos sufrir. Pero si somos seguidores de Jesucristo y si nos estamos conformando a la imagen de Él, ¿cómo terminó Él? ¿Cómo terminaron sus discípulos? Todos. Ser cristiano es una vida de sacrificio. Por eso Pablo en Romanos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestra adoración, vuestro culto racional. La misión de Jesucristo es nuestra misión, pero nadie quiere vivir. ¿Pero sabe por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en este mundo al cual no pertenecemos. Ahora, si usted tiene los ojos puestos en este mundo, probablemente es porque aquí pertenece. Y si usted pertenece a este mundo, entonces no pertenece a aquel. Porque dice la Biblia que todo el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y si alguien es enemigo de Dios, quiere decir que está separado de Él. Necesita la reconciliación. ¿Cómo? Confesando a Jesús como Señor y Salvador. ¿Eso es claro? ¿Eso es claro? La misión de Jesús es nuestra misión. Los creyentes somos una extensión de la historia de Navidad. Él nació para darnos salvación a nosotros. Sin embargo, ahora Él está en nosotros para darle salvación a otros. Usted es responsable de eso. Esta cena de Navidad, qué bueno que se tengan y qué bueno que se festeje, pero transmite ese mensaje. Es su oportunidad de que la gente tenga lo que usted tiene. Somos el cuerpo de Cristo. ¿No se le conoce así a la iglesia? El cuerpo de Cristo. Por lo tanto, su misión es nuestra misión. Desde Génesis, Dios bendijo al hombre y le mandó que extendiera su gloria a toda la creación. Y ahí sabemos que aunque hubo un traspié con el pecado, ahí con Adán, el plan de Dios está en camino a completarse. ¿Y sabe qué va a llegar? Va a llegar ese momento que dice Apocalipsis capítulo 7. Quiero que se transporte allá. Mire lo que voy a leer. Apocalipsis 7, verso 9 al 10. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y ahora eso es presencial, no es como hacemos ahorita, que entramos a esa dimensión espiritual a través de la oración y llegamos al trono de la gracia. No, vamos a estar ahí presentes. Dice, perdón, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es el plan de Dios que se inició desde el principio. Y le voy a decir una cosa: si la Biblia lo dice, se va a cumplir. Llegará el momento donde esto va a ser una realidad. Y la pregunta en este momento es: ¿usted va a estar ahí?
Porque si usted no va a estar ahí, déjeme le digo algo. Mientras está pasando esto, hay otros eventos que están pasando. Y aquí va a estar el anticristo reinando. Y va a ser un día, dice la Biblia, cual nunca antes ha habido. Entonces sí hay una diferencia importante entre confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y no hacerlo. Como Él, nuestros cuerpos fueron preparados desde el vientre de nuestra madre y fuimos conocidos por Él. Por lo tanto, nuestras vidas deben de reflejar el cumplimiento de las Escrituras en nosotros. Es decir, usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. De acuerdo a eso. Tenemos que reflejar que nos hemos despojado de todo orgullo, de gloria y de ambiciones egoístas. Tenemos que quitar la vista de nosotros. Tenemos que quitar el yo, para poner el tú y tú. Dios es primero, la voluntad como Jesucristo. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se fija? Ese es el principio. Ese es el verdadero cristianismo. No el que viene y se sienta el domingo y escucha y ¡ay, qué padre! Ya tengo temita para antes de la cena, ¿verdad? No. El verdadero cristianismo es algo de todos los días. No es de domingo. Qué bueno que puedan estar aquí. Pero es de todos los días. Y es un proceso de crecimiento y el crecer duele. El crecer duele. Yo veo a mis hijos de pronto en las noches que tengo que sobarle las piernas y ponerle alguna crema porque les duelen las piernas, porque están creciendo. Crecer duele. Desarrollar en nosotros el servir, como Él vino a servir y no a ser servido. Pero generalmente queremos que nos atiendan. No. Tenemos que reflejar más el servicio a Dios. Ser obedientes a Dios hasta la muerte, como Él lo hizo. No por etapas ni por épocas, ¿verdad? Porque hay momentos cuando todos somos más obedientes. Viene la Semana Santa, no, sí, vamos. Viene la Navidad, no, sí. Viene el verano y bueno, ahorita no porque tengo que enfocarme en otras cosas, ¿no? No es por épocas. El verdadero cristiano es consistente, es siempre. Cada día, todo el día. Mire, el viaje de Jesús a esta tierra vino a demostrarnos el amor de Dios. Vino a cargar y soportar sobre sí mismo la culpa y la condenación de nuestros pecados. Vino a ofrecerse Él mismo como el sacrificio perfecto de nuestros pecados. Vino a quitar nuestros pecados para que se nos pudiera considerar perfectos y aceptos delante de Dios. Ya lo dijimos. Si yo me quiero acercar a Dios porque soy bueno, lejos de que eso le agrade a Dios, al contrario, le molesta. Vino a darnos vida eterna, una vida que puede gozar de fraternidad y comunión con Dios para siempre. Lo que Él vino a darnos no es una religión, es una relación de amor con Él. Y eso es lo que Él quiere tener. Y si nosotros vamos a tener una fiesta de la Navidad, déjeme le digo algo, ¿qué fue festejar a alguien que no está presente? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene festejar a alguien que no vino a la fiesta? Que esta celebración, Jesucristo sea el centro. Que
que cuando usted esté sentado ahí en la mesa, compartiendo los alimentos con toda su familia, qué bueno. Cultive eso. Pero que el centro de la celebración sea Jesucristo. Que hay un entendimiento de lo que se está festejando. Invítelo a entrar en su corazón, porque ¿sabe qué? Usted no puede dar algo que no tiene. Y es tan sencillo, es como decirle de una manera sincera y honesta, usted ahí en la intimidad, habiendo reflexionado y pensado lo que se dijo, dígale: Jesús, hay muchas cosas que todavía no entiendo, pero ¿sabes qué? Algo que me queda claro es que tú hiciste este viaje a esta tierra para el perdón de mis pecados. Y ¿sabes qué? Yo quiero eso. Perdóname mis pecados. Límpiame de toda maldad. Hazme tu hijo. Es todo lo que usted tiene que hacer. No es nada del otro mundo, pero sí es algo que le va a dar una trascendencia eterna. La Biblia dice que en ese momento en que usted hace eso, usted deja de pertenecer a la ciudadanía de este mundo y ahora su ciudadanía está en los cielos. Su nombre es escrito en el libro de la vida, que va a ser abierto cuando Él nos llame a su presencia, y va a ser leído nombre por nombre, y que no aparezca ahí no podrá entrar. Eso dice la Biblia. Que esta Navidad esté llena de significado y esperanza. Mi oración es que usted pueda compartir con sus seres queridos que Jesucristo no es una religión, que es una forma de vida. Que festejemos su nacimiento, por supuesto, pero que también conmemoremos su muerte y su resurrección, porque ahí es donde está la vida eterna. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Amén. Pues vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por este viaje que Jesús hizo a esta tierra. Este viaje que Cristo hizo a esta tierra y que tomó el cuerpo de Jesús. Gracias. Gracias porque pues esto era algo que tenían planeado. Esto es algo que traía una trascendencia eterna. Y era recuperar lo que se había perdido. Esa relación personal de amor contigo. Gracias, Señor, porque tu Hijo fue obediente y obediente hasta la muerte. Y eso, ahora nosotros, los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, podemos decir que tenemos la vida eterna. Y que el día que tú nos llames a tu presencia, o que vengas por tu iglesia, estaremos ahí porque nuestros nombres están en el libro de la vida. Eso es lo que la Biblia dice. Gracias, Señor. Gracias por eso. Gracias por cada persona que nos visita en este día, Señor. Y yo te suplico para que tú seas con ellos y para que cada uno de ellos pueda desarrollar esta relación de amor personal contigo. Esto es algo que lo pueden hacer ahí en la intimidad, estando tú y ellos solos, pero que sea algo que se haga, mi Dios. Y la mejor comprobación de que esto fue una oración o un diálogo genuino y sincero y honesto es un deseo que tú vas a poner en el corazón de ellos de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir avanzando y de cambios sobrenaturales en sus vidas. Si no hay esto, bueno, tu palabra dice que han creído en vano, que no fueron verdaderamente convertidos. Por eso yo te pido, para que si hay alguien aquí que quiera tener ese encuentro de amor, de relación contigo, que lo pueda tener, que lo pueda hacer, que te diga sinceramente: ven, entra en mi vida y dame la vida eterna, perdona mis pecados y dale a esta Navidad un verdadero significado y esperanza. Gracias, gracias porque nos has permitido concluir con esta serie. Y Dios, nos ponemos en tus preciosas manos, rogándote y suplicándote que verdaderamente
no seamos cristianos porque nos decimos, sino porque nuestra forma de actuar nos identifica como tal. Que este año que viene esté lleno, mi Dios, de retos, pero también de bendiciones. Sabemos que vamos a pasar por tribulaciones, por problemas, por situaciones adversas, pero tu palabra dice que de todas y cada una de ellas nos sacarás adelante, Señor, porque así eres tú y así fue con tu Hijo Jesucristo. Dios, bendice lo que resta del programa ahora con este evento de los niños, que lo disfrutemos, también los diezmos y ofrendas que se han de levantar y más adelante también la presentación de este bebé. En Cristo Jesús, amén y amén.